Muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues evidentemente a prácticamente 2 años de este gobierno, la estrategia de seguridad pública ha fracasado por completo. Más allá de los mensajes con ambiente positivo, pero sin ningún sustento que han dado desde el gobierno, la realidad es que el país está sometido en una ola de violencia imparable y la estrategia que se anunció que iba a reducir los índices de inseguridad ha fracasado. Es un fracaso absoluto la seguridad pública en este gobierno. Lo podemos comparar como gusten, con el inicio de los últimos 2 sexenios, estos primeros 22 meses con los últimos, de cualquier forma. Hay más víctimas hoy de delitos graves, fuertes, que lastiman a la sociedad. El principal indicador son los homicidios dolosos. Y hoy tenemos, el año pasado, 2019, 100% responsabilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Simple y sencillamente es el año más violento de la historia reciente del país, desde que se tiene registro de los delitos. Y este año va peor. Y se pretende hacer ver con una mejora en materia de inseguridad por delitos patrimoniales cuando evidentemente hubo un impacto económico en nuestro país. La gente estuvo más tiempo en sus casas, pues evidentemente iban a bajar algunos de esos delitos, pero los homicidios, el narcomenudeo, los feminicidios, los delitos de delincuencia organizada han venido incrementando. La estrategia que implementaron ha sido un fracaso porque es más de lo mismo. Prometieron una y otra vez hacer algo distinto, prometieron sacar al ejército de las calles, prometieron fortalecer un cuerpo civil, fortalecer a las policías estatales, municipales. ¿Y qué hicieron? Completamente lo contrario. No solo no sacaron al ejército de las calles, sino que hoy está más militarizado que nunca la seguridad pública, completamente encargado. Y no tenemos absolutamente nada contra las Fuerzas Armadas, al contrario, estamos agradecidos por el apoyo que dan, pero no están capacitadas para los delitos de la vida diaria de este país. Dos, dijeron que iban a fortalecer una Guardia Nacional profesional, con inteligencia. Esa Guardia Nacional no es más que el ejército con otro sello, con otro logo de Guardia Nacional. Tres, dijeron que iban a fortalecer la coordinación con las policías estatales y municipales. No solo no lo hicieron, sino que las han abandonado. Están eliminando el Fortasec, los fondos, pues están reduciendo el presupuesto y dijeron que iba a haber toda una estrategia para la paz, trabajando en el tejido social, apoyando a los que más lo necesitan y no ha habido apoyo y no ha habido generación de empleos. Es pues un fracaso absoluto la estrategia de seguridad del presidente López Obrador a estos 2 años de gobierno. Senador, muchas gracias. Senadora Gálvez, por favor. Yo quisiera sumar a este fracaso el tema de los feminicidios. Tomando en cuenta los primeros 22 meses de este gobierno, hay un incremento real de los feminicidios en un 12% respecto a los mismos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, que ya había sido de por sí el sexenio violento en materia de feminicidios. ¿Y aquí a qué se debe? Bueno, pues podemos atribuirlo a muchas causas, entre otras al cierre de una serie de refugios que operaban los organismos de la sociedad civil. También bajo el pretexto de la corrupción, se cerraron muchos de esos refugios porque se acabaron los apoyos a las organizaciones sociales y el gobierno no abrió refugios propios. El gobierno no creó una red del Estado de refugios. El cierre de las estancias infantiles pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene que ver quitando la independencia económica a las mujeres. Muchas mujeres no pueden huir de sus víctimas porque no tienen manera de sobrevivir económicamente fuera de este lugar, que es su hogar, donde está el victimario. Entonces, esta suma de decisiones en contra de las mujeres, la reducción de los recursos en el Instituto Nacional de las Mujeres, que pareciera que es en gasto corriente, bueno, pues el gasto corriente pues es lo que les permite salir, pues que les permite trabajar en las regiones donde hay
violencia, y pues eso se vio afectado. Entonces yo lo sumaría a lo que ha dicho Damián. Están matando a las mujeres y este gobierno, que dice ser de izquierda, pues no ha hecho absolutamente nada para resolverlo. Al contrario, lo único que ha hecho es agravar el problema en materia de feminicidios. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos con las preguntas. La primera es de Gerardo Cedillo. Nos pregunta, ¿Alfonso Durazo puede irse tranquilo luego de sus resultados en seguridad? ¿Y si la Secretaría de Seguridad debería quedar en manos de un civil o qué perfil se requiere? ¿Quién desee contestar? Mira, las decisiones personales y políticas de cada quien a mí me tienen muy sin cuidado. Lo que me preocupa es la seguridad pública del país y en eso hay que ser muy claro. La seguridad pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad Pública ha resultado un fracaso. Su estrategia no ha funcionado. Tienen que llevar a cabo una estrategia integral que permita pacificar al país y eso lo tienen que hacer con un cuerpo civil, profesional, con tecnología, con inteligencia, particularmente inteligencia financiera, dedicarla a desarticular las bandas de crimen organizado, dedicarla a pegarle a los delincuentes donde más les duele y junto con las policías estatales y municipales poder lograr tener un cuerpo digno, positivo, que nos recupere la paz. Eso no se ha hecho. Entonces, ya los resultados pues serán puestos seguramente en la arena electoral allá, ¿verdad? De cada persona. Pero nosotros aquí, el grupo parlamentario del PAN en el Senado, lo que decimos es la seguridad pública en el país, pues es un desastre. Es un desastre y se tiene que corregir el rumbo. Si ya se va a ir esta persona, quien llegue tiene que dedicarse de tiempo completo a la seguridad pública, porque es un asunto de la máxima importancia para este país. Y tiene que hacerlo con un plan integral como el que acabamos de platicar. Y por supuesto que debe ser un civil, porque sería el último clavo al ataúd si ponen un militar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, porque es el único espacio que queda con civiles. Todo está entregado a los militares, no solo están ayudando a las Fuerzas Armadas, les dieron el control ilegalmente, inconstitucionalmente operativo de la Guardia Nacional, les quieren dar los puertos, ahora con la reforma que por supuesto que no vamos a estar de acuerdo, y no más faltara que la única silla civil también se la dieran a un militar. Esto no sería adecuado, reiterando que no tenemos nada contra ellos, agradecimiento, pero debe de haber una seguridad pública civil en este país que pueda enfocarse a garantizar la paz. Senadora Gálvez. Yo coincido con mi querido Damián, más en este momento donde hay una investigación contra el exsecretario de la Defensa. Sigo pensando en la presunción de inocencia, pero esa investigación es compleja, se debe de concluir, pero sobre todo nosotros hemos planteado que se haga una investigación paralela para saber si hay otros militares involucrados en este tema. No es momento, me parece, de darle más funciones al ejército, sino es momento, e insisto, de que el ejército rinda cuentas no solo en el tema del narcotráfico, en el tema de todas las obras que está ejecutando, insisto, con mucha opacidad. Me preocupa que de por sí ya la Guardia Nacional, el 90% de sus adjudicaciones han sido sin licitación pública. Espero que no traigan la costumbre que se trae del ejército de no licitar nada, de no transparentar nada, porque todo siempre es de seguridad nacional. Hasta la compra de botas, que no entiendo que tengan que ver con seguridad nacional. Y eso hoy ya pesa sobre la Guardia Nacional, este tema de la opacidad. Entonces, rechazo absolutamente la posibilidad de que un militar esté al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Muchas gracias, senadora. Karina Aguilar pregunta, ¿han tenido contacto con comunidad científica o afectados por la desaparición de fideicomisos? De ser así, ¿qué les han dicho? ¿Y cuándo se interpondrían las acciones legales?
Yo he tenido contacto después de lo que pasó. Muchos me escribieron, muchos agradeciendo la fuerza con la que se defendió en tribuna, los argumentos. Lo que nos dijeron es que nunca vieron argumentos de Morena. Algo que dije muy claramente es que todo el argumento era la corrupción y solo una vez apareció en el dictamen la palabra corrupción. Eh, entonces, la comunidad científica se siente agraviada, primero porque ellos no se meten en la bolsa de corruptos, están dispuestos a dar la pelea a través de los amparos y lo único que estamos esperando es que se publique en el diario oficial y empezar una estrategia legal, además de defender los fondos, defender la honorabilidad de los científicos, porque ahora resulta que la titular de CONACYT, que también recibió recursos, ella argumenta que ella recibió porque era una buena científica, porque tenía buenos proyectos. Bueno, pues hay muchos científicos que al igual que ella recibieron recursos porque eran buenos científicos. Entonces, creo que esta generalización que se hizo de corrupción a los fideicomisos, pues es muy injusta, pero resulta que la titular de CONACYT, que recibió recursos, ella dice, no, yo no soy igual, yo soy diferente. Hay miles de científicos valiosos, brillantes, y no solo diría los científicos, pues el cine, las víctimas, vamos a estar muy pendiente de entrada que el presupuesto esté etiquetado como se dijo. Eso es lo primero que hay que cuidar. Y segundo, pues hay que defender estas figuras que funcionaban y muchas de ellas ya se cerraron y resulta que el presidente apenas va a empezar las auditorías. O sea, primero dio el machetazo y luego va a ver si realmente hay corrupción y quiere engañar un poco hablando de temas de asignación de recursos al sector privado, cuando las reglas lo permitían. Habrá que ver si el sector privado que participó, como los que iban a ser ventiladores con la directora del CONACYT, que no salieron, y esos ventiladores ya son de este gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién falló? ¿Falló el sector privado o falló CONACYT? Entonces hay muchas cosas que se tendrán que investigar, pero sí seguimos en contacto con la comunidad científica. Senador Cepeda, ¿o avanzamos? Ok, Mayolo López nos pregunta para la senadora Gálvez, ¿qué opina de la decisión contraria al decreto de la secretaria Nale que dio la Corte el día de ayer? Era obvio que la Corte iba a darle palo a esa decisión, porque viola las leyes y viola la Constitución. Es preocupante que hoy el presidente, ante su frustración, anuncie que va a reformar la Constitución. Solo le recuerdo al presidente que hemos firmado un TECMEC, donde hemos hecho acuerdos a nivel de México, Canadá, Estados Unidos en materia energética, y no es tan sencillo dar para atrás sin afectar estos tratados comerciales. ¿Sería poner en riesgo el propio tratado de libre comercio con estos tres países? Pues yo digo que sí. Yo digo que hay compromisos internacionales que hay que cumplir y yo espero que el próximo lunes la secretaria Nale nos explique qué es exactamente lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere hacer el sector energético? ¿Quiere que no haya inversión privada? ¿De dónde va a sacar el dinero para hacer la inversión para cubrir la demanda de un futuro? Porque hoy no han invertido un solo peso en una nueva planta porque no tienen dinero, porque tienen brutales pérdidas. Entonces, quieren llevar a México a que esté como Venezuela en algunos años donde no tengamos energía eléctrica para producir para los hogares. Quieren que los apagones sean una realidad, pues sigamos por este camino de cerrarle la puerta al sector privado y decir claramente, hoy el sector privado produce energía más barata que el sector público. Y hoy la ley obliga a CFE a comprar la energía más barata y que deje de seguir perdiendo dinero comprándole energía a sus viejas plantas de combustible. Pero pareciera que eso es lo que quieren. Ellos creen que sacando al sector privado van a salvar al sector eléctrico. Yo digo que están equivocados.
Lo que tienen que empezar es ser eficientes, mejorar lo que ya tienen en el mercado, tienen el 50% del mercado, pero bueno, se esperaba, claro que se esperaba, todas las decisiones que se han tomado desde la Secretaría de Energía son violatorias a la ley. Yo en eso, Sergio, si me permiten ahondar Adelante, adelante, senador. y decirlo de manera clara, afortunadamente en México existe todavía en el Senado una línea de defensa de la Constitución. Cuando nos sumamos, varios senadoras y senadores que coincidimos en la defensa de ciertas causas, podemos lograr con el bloque detener estos cambios que se quieren hacer dañinos al país. Yo de entrada decir que nosotros jamás estaremos de acuerdo en aprobar algo que lastime a México. México debe avanzar, como dice la senadora Xochitl Gálvez, lo ha dicho siempre, hacia el futuro, abrazando las energías renovables, abrazando las oportunidades que tenemos con estos grandes recursos naturales que nos dio a nuestro país, pues, ¿no? Y en ese sentido no puede ser que estemos anclados en el pasado. Así es que, pues si se le dio un revés jurídico es porque estaba mal, porque era ilegal lo que planteó. Y si quiere plantear algo negativo para el país, yo espero que nos logremos sumar para evitarlo. Gracias, senador. Juan Arbizu nos manda dos preguntas. La primera, por los rebrotes de COVID-19 en la Ciudad de México, el Senado debiera suspender las 3 comparecencias de la próxima semana de NALE y Turismo, además de que Durazo se descartó solo para comparecer. ¿Se avanzó o se desechó? Y si se avanzó o se desechó en el tema de las sesiones virtuales. Mira, nosotros lo dijimos desde el principio, era previsible desde que inició la contingencia, es más, antes de que se decretara la emergencia, ya estábamos planteando sesiones virtuales. La realidad nos dio la razón y alcanzó. ¿Cómo son las comisiones hoy en día en el Senado? Virtuales, hombre, nomás citan para votar. Y eso es por la terquedad que tuvo en su momento la mayoría de no querer acceder al uso de la tecnología, como es evidente, como está pasando en el mundo. Lo que pasó hace un par de días en el Senado fue una irresponsabilidad que yo espero que no tenga consecuencias severas, porque por más que hayan forzado a un funcionario de salud decir que había condiciones para sesionar, cualquiera que tenga ojos podía ver que no existían condiciones adecuadas de salud. O sea, le estás diciendo a todo el país que no se junten en lugares cerrados, que guarden la distancia de al menos 1,5 metros, 2 metros. Y luego, por tu ambición, por tu urgencia de ponerte como tapete para obedecer las órdenes del presidente López Obrador, pones en riesgo a 128 representantes de los ciudadanos, más los trabajadores del Senado, porque evidentemente no había sana distancia ahí y evidentemente era una zona de contagio, con legisladores que estaba dudoso si tenían o no contagio, con otros que no sabemos si tenían síntomas o no, que ya salieron, por ejemplo, algunos pues que ahora resulta que sí estaban enfermos, que no sabían. Pues así es la enfermedad, por Dios. Por eso están las medidas de cuidado, de prevención. Precisamente lugares abiertos, sana distancia, porque la enfermedad es engañosa. Tú puedes sentirte bien, no saber que estás enfermo y estar enfermo y contaminar a alguien más. Entonces, fue una irresponsabilidad total que si tiene consecuencias está en responsabilidad de quienes lo hicieron. Así de directos somos. Para el futuro, pues claro que se debería retomar el análisis de las sesiones virtuales. Ya estaba hecho, hombre, redactamos de una, de otra, de muchas maneras y ya estaba listo, nomás faltaba votar. Y lo que nosotros proponemos es que se apruebe y que no sea obligatorio, que se use solo como posibilidad. Si hay un cierre futuro, si la medida, si a raíz de esta irresponsabilidad que hicieron hace 2 días, hay un contagio, digamos, de muchos senadores y demás, pudieran ser algunas sesiones virtuales, sí. Sin duda sí, y se hace muy fácil con una reforma legal.
¿Dónde está? Pues parado, lo tiene parado ahí la mayoría de Morena. Quisiera comentar Adelante, senadora. que en este tema, la comparecencia del lunes no le veo ningún riesgo porque no estamos más de 10 senadores. Es en el pleno chiquito, hay un espacio suficiente. Yo restringiría pocos miembros de la prensa, pocos miembros de los que vienen a aplaudirle a los funcionarios, por ejemplo, eso sí los podríamos restringir. Pero a mí la parte más irresponsable. Nosotros tenemos 2 casos de senadoras que han dado positivo a raíz del caso Armenta. En el primero, él no tenía conocimiento que tenía COVID y estaba nuestra senadora en ese salón, Indira. Ella estuvo y a los 7, 8 días dio positivo. Yo no puedo asegurar si fue ahí o no fue ahí, en ese salón, pero estábamos encerrados en el salón de la Comisión de Hacienda. Lo que me parece gravísimo es que el senador Armenta se haya presentado a la sesión sin cumplir la cuarentena, con un supuesto certificado que nadie conocemos, pero aunque sea negativo, lo que se recomienda es que esté los 14 días en cuarentena por seguridad de todos. Nuestra senadora Lupita no sabía, ya lo supo gracias a un estudio, y ya se aisló y se va a aislar el tiempo que sea necesario. Senador Guadiana viene de estar levantándole la mano a Mario Delgado. Espero que esté bien, porque Mario Delgado ya dio. Entonces ya son muchos brotes. Se empeñaron en que sesionáramos esa noche en Jicotencat, en las condiciones que saben de antemano que eran absolutamente inseguras. Me parece que es muy delicado. Creo que mi propuesta es que nos hagamos análisis todos el próximo martes, todos los senadores y senadoras, y tengamos sesión miércoles y jueves con la garantía de que no hay personas contagiadas. Porque ya son demasiados casos y podríamos generar una grave crisis en el Senado, no solo con nosotros, sino con todos los trabajadores del Senado. Entonces creo que es momento de tomar una decisión en la mesa directiva sobre qué va a pasar la semana que entra. Nosotros afortunadamente hemos sido extremadamente cuidadosos con el uso de cubreboca, con las medidas de seguridad, pero lo que pasó en Jicotencat, pues realmente puede tener consecuencias el próximo martes más o menos, porque pasarían ya 6 días, 5 o 6 días, y ya sabríamos si hay otras personas contagiadas. Gracias, senadora. El mismo Juan Arbizu pregunta, ¿cuál es la postura ante los señalamientos de la directora de CONACYT, quien informó en Palacio Nacional que vía fideicomisos se destinaron recursos en beneficio de transnacionales entre 2013 y 2018? ¿Hay más preguntas, Sergio? Sí, muchas, senadora. ¿No me escuchó la de Arbizu? Por cierto, Se va cortando. Muchos países. Sí, dale. ¿Sí me escucha? ¿No me escucha? Cortado, pero sí. Adelante. Lo que yo decía es que voy a quitar el video. Lo que yo decía es que hay muchos países que convierten con el sector privado. No es malo invertir en el sector privado. Lo que se tiene que revisar es que se obtuvieron los productos. Por ejemplo, este centro de investigación de Querétaro, donde se desarrollaron los ventiladores, ese centro es una coinversión del gobierno del estado de Querétaro, de CONACYT y de empresas privadas. Ahí está el centro. Lo que desconozco es si pudieron sacar
los ventiladores que anunció CONACYT que iban a hacer con este centro, donde CONACYT puso otros 150 millones de pesos con este centro privado. Entonces, ella misma ha validado hacer proyectos con el sector privado porque es legal. Me parece que es absolutamente innecesario estigmatizar inversiones con el sector privado. Yo decir lo siguiente, a ver, está muy fácil este asunto, hombre. ¿Qué pasa? Que saben bien que tuvo un costo fuerte de molestia de deportistas, de gente, artistas del sector cultura, de investigadores, de científicos, y ahora quieren, con unos casos aislados, que falta ver que haya algún hecho negativo, pues manchar a los fideicomisos. Los fideicomisos no operan por sí mismos, operan por personas, seres humanos. Si hay corrupción en un caso, castígalo. ¿Quién gobierna ahorita, pues? Andrés Manuel López Obrador. Tiene todas las herramientas en su responsabilidad, pues que lo hagan bien, que lo que esté mal, que lo corrijan. Pero querer venir a decir aquí ahorita, es que el sector privado, caray, pues, ¿y a quién le dan las becas? A ver, ¿a aliens o qué? A seres humanos, ¿verdad? A ciudadanos, ¿verdad? ¿Qué son? Ciudadanos del sector privado, ¿no? Todas las becas. Favor, hombre. O sea, es querer lastimar, manchar apoyos positivos. Y si hay un apoyo negativo, lo deben de castigar, pero no lastimar a los beneficiarios. La verdad, las cosas que le dieron un golpe bajísimo a México. Y lo hacen porque quieren dinero. ¿Para qué? Para sus prioridades, porque no quieren dejar de hacer la tontería de Dos Bocas y el Tren Maya y Santa Lucía. Y luego dicen que para salud, qué bueno que para salud, pero para eso ya existe presupuesto y podemos hacerlo de otro lugar. No, fue un golpe bajo la eliminación de los apoyos y los fideicomisos a el deporte, la cultura, los investigadores, los científicos, las víctimas, los defensores de derechos humanos, los periodistas y muchos más. Gracias, senador. Yadira Rodríguez nos pide una reacción de cada uno. Dice, Morena alegó corrupción para desaparecer los 109 fideicomisos. Entonces, ¿debe la bancada mayoritaria en el Senado poner el ejemplo y eliminar el fideicomiso para apoyar la construcción y equipamiento del recinto de la Cámara de Senadores? ¿Y debería hacerse una auditoría a este fideicomiso? Yo de entrada propongo que se haga una auditoría a este fideicomiso y que se haga una auditoría a los recursos que maneja el Senado. Porque los recursos que maneja el Senado dejan de ser transparentes, no, están lejos de ser transparentes. Entonces, coincido en que se audite primero el fideicomiso porque hasta hoy no sabemos cómo se han usado esos recursos, al menos yo como senadora no tengo ni idea qué se hace con ese fideicomiso. Y si hay elementos de corrupción, primero yo pediría que se castiguen, porque desaparecer el fideicomiso sin castigar si ha habido corrupción me parece complicado. Entonces, al revés de lo que propuso el presidente, veamos si hay un mal manejo de los recursos que hay en el Senado y posteriormente creo que ya todos los senadores podríamos tener elementos para tomar decisiones. Senador Cepeda. Ok, Gerardo Segura, ¿estás conectado? Sí, Sergio. Ok, porfa, en lo más concreto que podamos, porque todavía nos quedan como 4 preguntas. Adelante, Gerardo. Sí, pues serán varias preguntas, pero voy a tratar de ser muy concreto. Brevemente, ¿qué opina de las acusaciones contra Josefina Vázquez Mota y el supuesto fideicomiso? ¿Y si habrá costos políticos para López Obrador por esta decisión de exterminar los fideicomisos? Y la otra nada más, si creen que sí ha habido irresponsabilidad entre los senadores por la falta de cuidado ante el COVID, por el caso Armando Guadiana o por Alejandro Armenta. Gracias. Senador Cepeda. A ver, entiendo que se me cortó un poquito, pero entiendo que la primera es de lo del tema de Josefina, ¿no? De los ataques. Sí, senador, se la repito si quiere. ¿Qué opina sobre el caso de Josefina Vázquez Mota y el supuesto fideicomiso? Y si habrá costos políticos para López Obrador, porque, bueno, entendemos que también la mayoría de las personas que estaban protestando en el Senado votaron por López Obrador y pues ahora pues los traicionó. Entonces, ¿habrá costos políticos? Ya ayer algunos senadores de Morena reconocían que sí podrían tener costos políticos y un voto en contra en las próximas elecciones. Gracias.
Gracias. A ver, de nuestra compañera Josefina, plena confianza del grupo parlamentario del PAN en el actuar de nuestra compañera, siempre. Qué vergüenza de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y qué cobardía el atacar a una persona con refritos de mentiras que ya han sido plenamente aclarados en el pasado. Decir que es vergonzoso que un gobierno que se dice de izquierda, que se dice perseguido en el pasado, que se la lleva argumentando que tuvieron años de lucha contra un sistema que inventaba cosas y atacaba a los opositores, ahora la cabeza de ese gobierno, pues use sus mañaneras para atacar a quien piensa distinto que él. Qué casualidad que se da a raíz de una votación muy fuerte que tuvimos de desaparición de los fideicomisos. La verdad, las cosas es que es un golpe bajo, sucio, y tenemos plena confianza en nuestra compañera. Qué vergüenza para el gobierno. En temas de el costo que puede tener el gobierno, no, pues claro, el gobierno está teniendo costo por su pésimo actuar. Y en este caso de desaparición de fideicomisos, creo que es doble el costo. Por un lado, cómo le da la espalda a gente buena, deportistas que toda su vida se han esforzado y que ponen en alto el nombre de México, que ganan medallas y que son ejemplo a los niños y a los jóvenes de este país. Hoy que estamos en una estrategia de pacificar México, eso es importantísimo. Artistas que ponen en alto la cultura de nuestro país, investigadores que se dedican a investigar curas de enfermedades, buscar patentar descubrimientos y demás. Madres de víctimas de delitos, defensores de derechos humanos, no, la verdad es que no tienen corazón. Entonces, por un lado, niegan estos apoyos, digamos, que son muy necesarios y positivos, pero por otro lado, muestran una insensibilidad brutal, porque la gente que estaba protestando en el Senado no lo estaban haciendo por molestar a Andrés Manuel, no son enemigos de él. De hecho, como bien dices, muchos de ellos, pues como la mayoría de México, seguramente votaron por él. Estaban luchando por algo que creían justo. ¿Y qué hicieron? Les mandaron granaderos, les mandaron policías. O sea, actuaron como un régimen totalitario y cambiaron de sede a espaldas con cientos de policías para ir y cumplir con la instrucción del jefe. No, no puede ser. Creo que sí mostró una faceta muy negativa y lo sabe. Tan lo sabe que está queriendo distraer la atención de eso. Gracias, senador. Respecto al caso de Josefina, yo lo que siento es que el presidente sabe que actuó mal, sabe que tiene un costo político, lo que hizo, sabe que tiene rechazo de miles de personas por la desaparición de estos fideicomisos y trató de desviar la atención, pues diciendo, yo no soy, es la otra. Señala a Josefina con algunas mentiras que me parece que sí es importante precisarlas. Una, no hay un fideicomiso creado para el caso de los migrantes. Eso creo que es importante. Los recursos los ejerció directamente la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su área responsable de atender a migrantes. Fueron bajados a través de los consulados. Josefina jugó un papel importante, sí, de enlace entre los migrantes y entre los consulados. Sí, sí lo jugó, lo ha dicho públicamente. La Auditoría Superior de la Federación ha hecho evaluaciones sobre los recursos. Creo que lo que corresponde es que el presidente estudie a detalle esto que estoy diciendo antes de difamar a una persona. Yo sería lo que pienso. Lo hizo por desesperación y dejo abierta la puerta. Si él piensa que hay algo indebido, pues la instancia no es una mañanera donde solo difamas. Obviamente yo le quisiera preguntar al presidente si nos puede informar cómo ve el caso de su hermano Pío López Obrador, que ahí sí es evidente que vimos a una persona entregándole sobres de dinero a su hermano. Y de eso no dice nada. Entonces, lo otro, creo que lo primero que tiene que es informarse, porque no hay ningún fideicomiso. Y conozco a Josefina,
y me parece que es una mujer honorable, y lo que tenemos que hacer es, si hay un elemento de prueba que sea distinto a lo que ha dicho la Auditoría Superior de la Federación, pues que lo presente en las instancias donde los Se congeló la imagen de la senadora. Bueno, avanzamos, si le parece bien, senador, con la pregunta que sigue. Félix, ¿estás conectado? Sí, sí, sí. ¿Ahí me Adelante, por escuchas? favor. Gracias. Buenos días, senadores. Preguntarles, bueno, en la Cámara de Diputados ya se aprobó el presupuesto para el próximo año, que es de más de 6 billones de pesos. Preguntarles, calculan ellos que vamos a crecer en el 4.6% si estamos en una, pues, cálculo real o ahí de qué se trata? Y en torno a la pandemia, preguntarles, parece ser que estamos más cerca del rojo que del verde. Entonces yo quisiera saber si ustedes le podrían pedir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que por lo menos le haga una recomendación a Gatell o al propio presidente de qué es lo que está pasando, porque siguen muriendo muchísima gente y parece ser que pues ya no importa, o sea, vamos a seguir contabilizando muertos como si contabilizáramos años. Muchas gracias. Pues simplemente decirles que este gobierno ya no le importa si la gente fallece. Para ellos, vamos requete bien. Es absolutamente claro el ocultamiento de cifras. La cantidad de personas que han fallecido por COVID son más de 150,000 y rondan cerca de los 200,000, de acuerdo a los datos que el propio INEGI ha publicado justamente el mismo día que Gatell fue a comparecer. Se presentó un estudio donde todavía siguen faltando 4 estados del exceso de mortalidad. Y en el exceso de mortalidad, ahí ya hablaban de 150,000 personas. Estamos un mes después. Jamás van a querer reconocer públicamente el número de personas reales fallecidas, y se los dijo muy claramente Lili Telles, por una simple razón, porque no hacemos pruebas. ¿Por qué Mario Delgado supo al día siguiente que tenía COVID? Porque el señor se hizo una prueba. Porque todos los políticos y los funcionarios nos hemos hecho pruebas. Eso es cierto, eso es evidente. Por eso podemos saber con certeza un día, 2 días, si estamos o no, o contrajimos el COVID. Entonces creo que la Comisión de Derechos Humanos no ha tomado la decisión que tiene que tomar, porque pues lo sabemos desde el primer día. Ellos iban a apoyar lo que dijera el presidente. ¿Vamos hacia arriba? Sí. ¿Es inminente el semáforo rojo? Pareciera que sí, pero casi estoy segura que lo van a volver a manejar de manera política, porque nunca van a reconocer que fracasaron en su combate a la pandemia. Senador. Sí, en el tema económico, a ver, la verdad de las cosas es que es una mentira más de Morena y del gobierno. Está tu micrófono. Está. La verdad, el tema económico, a ver, aprobaron la ley de ingresos en la Cámara con las previsiones de Hacienda. Es una mentira más, o sea, es este mundo paralelo que está planteando Morena y el presidente López Obrador. Por supuesto que no va a crecer México arriba del 4%, no hay un solo indicador económico que nos los diga. O sea, la economía está completamente colapsada. Claro, el año entrante será mejor que este, claro, pero se tienen que hacer previsiones adecuadas. Claro que no va a haber ese crecimiento. Pero no solo eso, sino que se está estimando una producción de petróleo falsa que no hemos tenido. Entonces, si sumas el engaño en el crecimiento económico que plantean, más el engaño que plantean en términos de la plataforma petrolera, el número de barriles que se van a producir al día, lo que tienes es que estos 6.2 billones de pesos que dicen recaudar no los van a recaudar. Y por eso están haciendo estas acciones desesperadas de querer rascar dinero de donde sea. Por eso eliminan 109 fideicomisos, para hacerse de ese dinero.
están pensando usar esos 60,000 millones de pesos. Por eso traen toda la ofensiva contra los fondos de salud, por eso traen los recortes contra los fondos de seguridad, en fin, están buscando jalar dinero porque saben que no van a llegar. Entonces, no, es una vez más, digamos, Morena tratando de dar certeza al mercado, pero pues el mercado conoce de cifras. ¿Cómo les vas a creer que van a producir ese petróleo si tienen colapsado Pemex? ¿Cómo les vas a creer que van a tener ese crecimiento si no hacen nada para fomentar la inversión? Y por cierto, se la lleva diciendo el presidente que no hay deuda. Pues yo nomás los invito a que lean la ley de ingresos, 700,000 millones de pesos de nueva deuda, más Pemex, más CFE. O sea, cerca de 1 billón de pesos de nueva deuda para este gobierno que dice que no se endeuda. Y terminaremos con Ricardo Salustio. Ricardo, ¿quieres hacer tu pregunta? Te veo conectado. Entonces, la hago yo, dice, ¿qué opinan de la violencia que se vivió en el estado de Hidalgo por las elecciones y que las autoridades de seguridad pública municipal, estatal y la Guardia Nacional no hayan intervenido? La verdad de las cosas es que fue muy lamentable cómo vimos el ejercicio de las peores prácticas del pasado. Están vigentes, pues, al día de hoy. Y a mí sí me llama la atención, que se hayan hecho ese tipo de persecuciones desde semanas antes y que no haya habido ningún tipo de reacción. La pregunta es, ¿cómo por qué? Qué rarito, ¿no? Entonces, yo lo que te digo es, se condena cualquier tipo de intervención de cualquier tipo de gobierno. Esas prácticas tienen que quedar en el pasado. Necesitamos fomentar la democracia, que la gente salga libremente a votar y que decida quién quiere que los gobierne. Yo lamento mucho el resultado para nuestro partido. Creo que fue una mala elección en resultados y tenemos que entender a la ciudadanía, tenemos que convertirnos en esa alternativa de futuro. El PAN está llamado a ser esa alternativa distinta a este mal gobierno de Morena, pero para hacerlo, pues tenemos que ofertarle a los ciudadanos congruencia en nuestro actuar. Senador, me dice Gerardo Segura que quiere hacer una última pregunta ya para terminar. No la tenemos contemplada. Gerardo, tienes la palabra. Algo muy breve, senador. Es que López Obrador dice hoy en la mañana que sigue tratando de convencer a Durazo de que no renuncie a seguridad. Esto pues significa que no le interesa a López Obrador el desastre en seguridad. Esto no es digno ya prácticamente de un descocado, viendo la situación como está, y pues que todavía insista en apoyar a Durazo en esa estrategia. Gracias, es todo. Mira, mi opinión es que hay un fracaso absoluto en la estrategia de seguridad pública planteada por el gobierno. El fracaso tiene que ver con que no hay una estrategia integral. Lo único que han hecho es más de lo mismo y mal. Hoy no nada más han militarizado más al país, sino han decidido no combatir al crimen. Esa es la realidad. Esos mensajes de abrazos, las caídas en decomisos, no son casualidad. Y donde ha habido detenciones importantes, ha bajado los índices delictivos. Ahí está Guanajuato. Entonces, ¿qué se requiere hacer más allá de la persona? Una estrategia integral que incluya un combate al crimen organizado. Al crimen se le combate, no se le abraza. Una estrategia con inteligencia para desarticular las bandas criminales. El uso de la inteligencia financiera para golpear las finanzas del crimen, no para golpear opositores. El fortalecimiento de la policía civil con tecnología y profesionalismo, el fortalecimiento de las policías estatales y municipales y, por supuesto, toda una estrategia integral de fomento económico y demás que claro que tenemos que tener en este país. Eso no existe hoy en México. Quien esté va a ser un fracaso. Ha sido un fracaso la Secretaría de Seguridad Pública y si no hay un cambio de rumbo, va a continuar siéndolo. Hoy lo lamentable es que esté quien esté, no manda la Secretaría de Seguridad Pública en este país. Mandan las Fuerzas Armadas. Está entregada la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Entonces la respuesta no está ahí. Yo que espero que esté alguien que quiera estar ahí, que le dedique el tiempo que se requiere y que sea un civil y que retome el papel preponderante de la Secretaría de Seguridad Pública que dice nuestra Constitución. Una cosa es que te ayuden y otra cosa es que te ordenen. Gracias. Senador, le prometo que es la última, acaba de llegar. No tengo problema, ¿eh?
Gracias. Rubén Arismendi pregunta, si los senadores los senadores del PAN se van a hacer prueba de COVID luego de los 2 casos registrados en su bancada. Y con eso terminamos. Los senadores del PAN hemos sido muy responsables. Toda la semana nos hacemos pruebas. Es lo que debería hacer el Senado. Desde el lunes, quienes ya estamos aquí, o el martes, a más tardar, quienes llegan, que es cuando las pone el Senado. Y si no las pone el Senado, nosotros lo vemos por nuestro lado. O sea, eso es lo que debería de ser. Debería ser un protocolo obligatorio. Yo entiendo que no puedes obligar a alguien a hacerse una prueba, pero debería haber un convencimiento de todos. Es por el bien de las personas y de los demás. Si a unos senadores lo agarran a chiste, pues que ellos se quieren enfermar, que se enfermen, pero que tengan conciencia. Hay gente vulnerable en el Senado. Cualquier persona se puede agravar, pero hay gente que tiene problemas, digamos, de enfermedades y demás, que son más propensas, o de edad, y parece que no les importa. Basta verlos, hombre, ahí andan con el cubrebocas como si fuera cubrebarbas, algunos de ellos quitándoselos, haciendo bromas. A mí me parece una irresponsabilidad absoluta. Y yo sí creo que están rayando en el delito de contagio, ¿eh? Porque cuando tú tienes conocimiento y de todas maneras no tienes el cuidado, es un delito. O sea, el Senado debería de poner el ejemplo. Debería haber pruebas obligadas, digamos, hasta donde se puede, para todos previo a entrar. Y nadie que no tenga una prueba documentada debería de poder entrar a ese recinto, que al menos en Xicotenca fue una locura. Senador, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Gracias, compañeras y compañeros de la prensa. Los estaremos convocando en su caso para el día de mañana. Muchas gracias, que tengan Por muy cierto, buen... ¿puedo hacer un comentario final? Discúlpame, se alargó mucho esto, pero les pido una disculpa. Retomar el tema del exsecretario de la Sedena, compañeros. Es increíble, increíble que en México todo el mundo hace como que no pasa nada. Detuvieron en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, de proteger al crimen organizado, de lavado de dinero, al exsecretario de la Sedena en México, a la máxima autoridad del ejército, tan solo después del presidente de la República. Y aquí todo el mundo hace como si no pasa nada, no hablen de ello, no digan nada y ya. ¿Cómo es posible? Por supuesto que tenemos que esperar a que se prueben o no, y tiene derecho a un debido proceso, pero la sola acusación por parte de Estados Unidos, que tiene un régimen mucho más robusto, Estado de Derecho, un mejor sistema de justicia, debe de prender las alarmas y hace obligado una investigación objetiva, imparcial, con acompañamiento internacional a toda la institución. No se puede señalar a alguien por mero acompañamiento, por asociación, claro que no. Nadie está diciendo eso, pero está en el mejor interés de México y de la propia institución que se haga una investigación. Porque fíjense nada más lo que dice López Obrador, vamos a esperar a que termine allá el asunto. Ah, muy bien, presidente, en 2 años, si resulta culpable el jefe del ejército, vas a haber dejado 2 años con la posibilidad de que el crimen organizado esté infiltrado en el área que está encargada principalmente de combatir al crimen en este país. Es una locura, es una irresponsabilidad. Amerita una investigación urgente ya, con pleno respeto al debido proceso, presunción de inocencia, todo. Nadie está señalando a nadie aquí, pero es una irresponsabilidad para este país que ante tales acusaciones y tal posibilidad no se investigue. De verdad, ¿en qué mundo estamos? Gracias.